Hola, hola. Bueno, ahí veo que se va sumando la gente al vivo. Mientras se van sumando, me voy a presentar brevemente. Yo soy Pilar Ruiz, soy dramaturga, directora escénica, docente, actriz. Y hoy vamos a entrevistar a través de este vivo de la colectiva de autoras a Marcela Gerti, que es actriz y guionista de TV y también de películas, pero sobre todo guionista de TV. Lo que nos va a interesar charlar hoy con ella es cómo es esto de escribir para la TV. Mientras Marcela se va conectando, voy a comentarles un poquito sobre ella. Bueno, les decía, Marcela Gerti es guionista argentina, ahí se unió. Hola, Marce. Ahí te llamo para que te sumes, estoy haciendo una breve presentación tuya. Bueno, trabajó en guiones como Padre Coraje, Hombres de Honor, Son de Fierro, Son Amores, El Sodero de mi Vida. Bueno, una gran trayectoria en la TV. En el 2011 le otorgaron el premio Conex, diploma al mérito de uno de los las mejores guionistas de la televisión de la década. Y hoy la tenemos con nosotras para charlar. Así que ya la llamo, así se suma. Ahí te estoy llamando. Ahí estamos. Hola, Hola. ¿Cómo- ¿cómo Bueno, estás? qué bueno que te sumaste a las entrevistas. Cuando hablábamos con la colectiva de las entrevistas, yo dije, bueno, voy a pensar bien a quién entrevistar y entre las mujeres que escriben ficción, que tengo muchas a las que admiro y me interesaría hacer una charla entrevista. Me viniste a la cabeza sobre todo por la singularidad de tu escritura, que es escribir para la TV, que como yo no tengo experiencia en ese lugar, bueno, me daban ganas de decir, bueno, le hago la entrevista a Marcela, así aprovecho y le hago algunas preguntas que te haría en una charla de café sobre la especificidad de escribir ficción, pero no para el teatro ni para cine, sino para TV, y preguntarte cuál es esa especificidad y que nos cuentes un poquito. Algunas cosas las sé de algunas compañeras que comentan, pero tenía ganas de que vos nos comentaras por tu experiencia. Así que gracias por sumarte No, y gracias a vamos ustedes por invitarme. a profundizar en esto, ¿no? Así que siguiendo este camino, yo ya te voy a empezar a dar la palabra a vos, que sos la invitada de de la jornada. Y lo abro con esta primera pregunta, ¿no? Como vos sos actriz también, entonces conocés muy bien el contexto de trabajo del ámbito teatral y sos guionista de TV y conoces el contexto de trabajo de la TV. Entonces, preguntarte un poco qué diferencias hay entre un espacio y otro, y sobre todo al momento de pensar una ficción. Creo que deben tener algunas cuestiones en común y otras no tanto, así que nos cuentes un poco eso, para arrancar. Dale, buenísimo. Bueno, muchas gracias por la invitación y un placer conversar con vos, Pili, y contar un poco de mi experiencia. Yo empecé actuando, entonces mi acercamiento a la televisión fue a través de la actuación. Y eso después a la hora de escribir televisión y escribir audiovisual me ayudó un montón porque, bueno,
hay un territorio ganado, conocido desde el cuerpo. Ya el hecho de la actuación en sí me parece a mí que es algo que es muy, que suma mucho a la escritura, porque poner el cuerpo en acción, al momento de escribir, uno tiene la estructura dramática a veces adentro, tiene las voces de los personajes, me parece que es algo más allá de que en lo particular pienso que la actuación está buenísima para todos, para cualquier ámbito de la vida, para los actores y para los no actores, creo que es una experiencia que es absolutamente transformadora y positiva. Pero bueno, cuando yo empecé a escribir en la televisión, eh, empecé primero a través de unos concursos que gané con mi hermana Cecilia y, y fue así como bastante directo. Mi trabajo como actriz me había llevado durante mucho tiempo a tener, bueno, gente conocida, amigos, contactos que cuando supieron que estaba escribiendo, eso me hizo fácil el acceso a conseguir los primeros trabajos, porque en definitiva yo creo que la escritura audiovisual está muy buena la formación que uno pueda tener, pero después se aprende como trabajando, digamos, eso es absolutamente necesario en el sentido de que un guión audiovisual es una herramienta, es una parte de un proceso, entonces necesita de la producción. Y en ese momento a mí siempre me había gustado la televisión como espectadora, después actuando me gustó, si bien era un vértigo tremendo, y en el momento en que yo trabajé en la tele, sobre todo actuando, era un sistema de producción en las novelas, todo que era como muy rápido, y era como, bueno, era más importante que no te equivoques la letra, que no tengas que repetir la escena, eso era lo más importante. Se actuaba bien, vamos, pero si no, tengo recuerdo de novelas donde el director decía, te equivocás y te cagamos a trompada, pero así, no me... Entonces era bueno, no tengo que Marce, escúchame, equivocar. te voy a interrumpir un cachito Sí, porque si no, se corta un poco la conexión y quería ajá. preguntarte si estás cerca del Wi-Fi o qué podemos hacer para ver si quizás estás con baja conexión. Del módem, que es, Ah, hola, pero es bueno, así estamos. Bueno, así bien. estamos, El momento vivo al que nos lado del corta, módem, pero ahora está lo bien, está puse bien. a ver si, con datos. Este, Ok. Ahí me parece que me entonces, enganchó mejor. mejor, sí, 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 sí. No me di cuenta que estaba con Wi-Fi. Bueno, nada, a mí me sirvió mucho la experiencia de actuar para escribir, y cuando empecé a trabajar o sea, aprendí una gran parte trabajando, prueba y error. Y en ese momento, al laburar mucho en novelas, escribiendo novelas, era un trabajo, una fábrica, un trabajo constante, todos los días, muchas horas. Entonces el capítulo salía al aire, estaba la posibilidad de chequear también con el aire lo que está bueno, lo que no, lo que eso, no hay mucho tiempo, no había mucho tiempo en las novelas. Después cambió con el tiempo el mundo audiovisual, y ahora es un trabajo que es mucho más de series, fue cambiando el lenguaje también y los esquemas de producción. No en Argentina, que el esquema de producción continuó y que de hecho casi la producción audiovisual de lo que son programas diarios desapareció, hay muy pocos, en un momento había por lo menos 15 en continuo, había 5 en Canal 13, Canal 9 producía mucho, bueno, fueron otras épocas también. Sí, y ahora vamos a hablar un poco de la producción nacional, pero siguiendo en la especificidad de la escritura. Preguntarte esta vorágine que vos decís de la escritura del mundo TV, que es la escritura día a día, em, ¿lo trabajás sola o es un equipo de escritores, escritoras que está trabajando los capítulos, digo? No, la televisión en mi experiencia siempre es en equipo.
siempre es en equipo. Cuando trabajábamos en las novelas de Polka, éramos un mínimo de 6. Ahora los equipos por ahí son más chicos, pero éramos 6, éramos 2 que éramos como autores, 2 coautores, 2 colaboradores, éramos 6 permanentemente. Y los mejores trabajos que en los que yo estuve, que hice, eran así, en equipos de gente, todos trabajando las ideas, con mucha, pero sí, para que un programa diario esté bueno, hacen falta cabezas y manos y para que avance, digamos, en general en todo, pero para mí la tele es en equipo, en general es en equipo, o sea, creo que una sola vez escribí un programa sola que nunca salió al aire, porque, bueno, también pasa eso, que a veces uno escribe cosas que está buenísimo, qué bueno, pero no, Claro. la tele para mí la tele es en equipo, y es la sumatoria de esos mundos, de esas imágenes, de confrontar con otro también, porque ya es un trabajo solitario la escritura, pero en la tele, en el audiovisual, digo, necesitas también que alguien te diga, no, por acá, te trabas, te quedás, va por otro lado. De hecho, en estos tiempos que son más por ahí de series también, siempre en equipo. Durante la época de Polka laburé con un montón de equipos, laburé con mi hermana Cecilia, laburé con Pamela Rementería 10 años también en series, en películas también, si bien a veces la película es como más solitaria en el sentido de está bueno tener tu propia voz y eso, pero en general es en equipo, está bueno en equipo además, es lindo. Y ese trabajo en equipo que hacen para escribir los guiones, ¿qué dinámica manejan? ¿Se distribuyen, bueno, vos haces un capítulo y vos el día siguiente? Digo, ¿cómo Eso, es esa eso dinámica de roles? Eso se va estableciendo con el equipo, con la gente, con cómo es el otro. Yo he trabajado de distintas maneras. En el primer trabajo que tuve así, que fue Culpables, en ese momento llegamos a dividirnos por capítulos, 2 autores hacíamos un capítulo, o sea, armábamos juntos charlando la estructura y después nos dividíamos a la mitad, la mitad, y otros 2 hacían otros 2 capítulos y íbamos intercalando. Después trabajé en otras series donde escribí, espérate que, eh, trabajé también separando, en general por líneas no, porque hay gente que separa por líneas las historias, ¿viste? Que dice, bueno, vos haces esta línea. En general yo siempre trabajé como por partes, escribiendo partes, cada uno escribí una parte. Espérate que se está quedando sin batería, extrañamente estaba lleno, pero bueno, se ve que algo está Sí, pero consumiendo mucho. Sí, debe consumir mucho el vivo. sí. Y me imagino, digo, que tiene que haber como un nivel de escucha muy grande entre todas las partes que hacen el guión, entre todos los y las guionistas, por algo de, digo, pasarte el capítulo, igual le estás pasando las voces de esos personajes que tienen que continuar con la misma forma de hablar y de accionar y de conducta, que me parece que ahí tiene que haber una lectura recíproca y una escucha muy grande para decir, bueno, te paso la pelota, ¿no? Como, y esto tiene que seguir en una coherencia y cohesión, y si el Sí, sí, personaje utilizaba determinadas palabras, determinado lenguaje, que no se pierda, ¿no? sí, es como, porque en realidad va logrando una empatía el grupo y uno, bueno, va eligiendo trabajar con gente con la que tiene esa comunicación y esa empatía. Y además uno también va como, uno se va encontrando la voz de los personajes y todos van acordando cuál es la mejor voz para ese personaje y van como imitando ese lugar por el que el personaje es, ¿no? Que, que sí, que pasa que a veces a veces también empareja uno u otro, digo, en muchos equipos después hay un autor que empareja las voces, o sea, que empareja todo en su estilo, a veces pasa y a veces notás, no sé, yo en muchos programas que estuve, con el tiempo uno puede notar los cambios de voces, los nota a veces, y a veces nota también, a veces cuando está mirando la novela dice, ¿qué pasó acá?
porque a veces como que cambió, se nota que ¿qué cambió pasó? de Cambiaron, guionista porque se nota ahí la preferencia de un autor, porque hay autores que escribían capítulos intercalados. Yo trabajé con autores como equipo que escribían 3-1, otro, todo, y vos, de repente venía la historia para un lado, de repente iba para el otro porque le gustaban otros personajes al autor y quedaban los otros allá, o porque veías los tonos. Pero en realidad se trata de que no, y creo que ahora con las series y con la posibilidad de filmar, sí, de tener los libros antes de filmar, hay una posibilidad más grande de poder controlar eso. De todas maneras, también uno cuando mira un montón de cosas que ve también eso, que ve que arrancó para un Ujú, lado y sigue para el otro. ujú, total, totalmente. ¿Y cómo es esto de, digo, arman un plan de, digamos, de recorrido narrativo y puede llegar, digo, las reglas de la TV son que ese plan narrativo puede llegar a cambiar de rumbo según cómo va la novela en cualquier momento? Digo, hay que estar dispuesta y Eh, disponible a que esto suceda. Eso pasaba, yo creo que eso pasaba antes, cuando yo trabajé en las novelas de época pasaba eso, porque se arrancaba con un plan básico, con una idea de dónde se iba, y después se iba viendo, y se iba viendo muy sobre el aire, y creo que en las novelas en Argentina pasaba eso, que era lo que iba pegando, qué personajes, qué historias, por qué lado. De hecho, yo empezaba novelas que iban para un lado y siguieron para el otro, eh, novelas que decían, che, pero no está pasando nada acá, o sea, y arrancar con nada. Esto se queda, es el avión de Lapa, no despega, no va a despegar nunca, y de repente algo lo hacía despegar y se iba para cualquier lado, como fue en Soy Gitano, que estaba buenísimo, que entró la magia y se puso una cosa delirante y arrancó para un lado. Pero ahora, pero en las series y en los programas de este momento no, se trabaja más, de hecho, cuando uno labura para afuera o también para productoras de acá con serie, hay un desarrollo, hay que hacer una Biblia, hay que hacer un desarrollo de capítulos, hay un mapa de ruta, se sabe a dónde va y en general eh, los últimos trabajos que he hecho, nada se filmó hasta que no esté terminado y se ha reescrito, porque también pasa que uno arranca a escribir y va encontrando el programa también en la escritura, más allá de que sepa qué va a pasar en cada capítulo, uno va, arma la estructura, en síntesis, después cuando arma la escaleta, que es el orden de la acción, y cuando empieza a cobrar vida ese esqueleto, empieza a cambiar también. Y lo que más cambia es cuando uno escribe el libro, cuando los personajes tienen cuerpo, tienen voz, dentro de la escritura, ni hablar después cuando se vaya a filmar, pero cuando arranca la escritura del libro de verdad, ahí empiezan a aparecer también otros rumbos. Entonces a veces uno escribe y después hay que reescribir. Siempre los capítulos uno a veces quedan viejos cuando uno terminó de escribir. Y dice, yo lo cambiaría porque si bien hoy en día ¿viste? Hay mucho foco en el capítulo 1, en los primeros 20 minutos, en los primeros 3 minutos, hay como Ajá. ciertas cosas Como muy de clave el primer capítulo, ¿no? Como muy para clave. Y sí, asentarse. no hay tiempo, no hay tiempo de nada, o sea, todo tiene que estar ahí, porque bueno, en definitiva estás diciendo de qué viene todo eso y si te va a interesar o no ver con el distinto código que tenga cada uno, distinto formato o distinto tono de programa, ¿no? Lo que el uno es la introducción. Y recién decías algo así como cuando terminas de escribir todos los capítulos, quizás te das cuenta que algo te quedó viejo, porque algo en la coyuntura en la que vivimos cambió, entonces revisas y decís, esto quizás me quedó viejo. Entonces, hablando un poco de eso, tomando eso, te pregunto, digo, ¿qué te interesa a vos de contenidos para pensar un guión? Digo, ¿qué te interesa que haya en la TV argentina hoy en día? Digo, ¿qué crees que dialoga hoy con la coyuntura político, social, económica, cultural que vivimos? Mirá, en verdad no hay nada nuevo. Las mejores cosas de ficción que hay en la pantalla argentina son cosas que tienen su tiempo, pero muchas siguen dialogando con algo, están buenas. Para mí lo que está pasando la TV pública,
el resto no hay ficción. En lo que es la televisión de aire, creo que hace falta volver a producir contenidos que cuenten historias diversas, como había en la época que estaba la TDA, y que había un montón de producción donde había otros temas, otros contenidos. Creo que además todavía faltan contenidos que tienen que ver con el cambio que se está produciendo a nivel mundial, con la mujer, con el lugar de la mujer, con los reclamos de paridad. Hay un montón de, bueno, la tele de aire es cero paridad, o sea, uno mira y son todos programas de hombres hablando, más allá de los noticieros, polémicas, no sé, es todo que sí, todo atrasa, todo es viejo, viejo. Sí, Dios, yo creo que hay una gran deuda también con pensar la tele de aire desde otro lugar. De hecho, la radio es más moderna que la tele de aire, digo, de los podcasts, desde un montón de cosas que eso. Y bueno, y la verdad que las apuestas en lo audiovisual están ahora en los streamings y en las plataformas, y con mayor y menor medida, ¿no? También, pero bueno, hay otro tipo de relato y otros temas por momentos. ¿Y Si por bien qué yo crees creo que... que... Sí, sí, ¿Cómo? sí, te escucho. No, yo te escucho, te interrumpí, pero pensé que habías cerrado. No, si bien también hay un momento en el cual se produce un desfasaje, digamos, se empiezan a hacer contenidos que tienen que ver con mayor presencia de las mujeres. A veces es simplemente mayor presencia, pero el contenido, en cuanto a contenido en sí, no cuenta ese cambio, cuenta mujeres que podrían ser un hombre. O sea, pongo una mujer, pero lo que estoy contando no tiene que ver con el mundo de la mujer, o con la mujer, o con lo que está pasando. Totalmente. Acá Paula Bartolomé dice lo mismo, dice totalmente de acuerdo sobre la falta de modernidad en la ficción de la TV argentina. Sí, y ¿por qué crees, digo, que para empezar, los canales de aire están produciendo poca ficción, por un lado, ¿no? Eh, ¿por qué crees que la poca ficción que producen no terminan de hacerse estas preguntas? Eh, ¿Y crees que por eso empezó a la ficción a trasladarse a plataformas de estilo Netflix y demás? No, es que la ficción no se trasladó, la ficción la produce el que tiene dinero para producirla. Creo que es mejor negocio para los canales de aire hacer programas con gente que hable y opine. No hay ninguna ley que les diga, no, señores, el aire, si bien ustedes lo tienen, es un bien común de la gente, la tele de aire, y ustedes tiene que haber una ley que diga tiene que producir ficción. No. Entonces les conviene mucho más hacer programas así, porque también es caro producir ficción. Más allá de eso, Exacto. creo que el contenido, la elección del contenido a veces no tiene que ver con el dinero, porque la elección de qué contar y cómo contarlo a veces no es solo cuestión de dinero, es cuestión de quiénes manejan esos lugares y qué deciden poner. Y eso atrasa mucho. Hay momentos que no, que ponen una parte de historias que tienen alguna parte de un contenido que es nuevo y que es mejor, y por momentos no, pero por muchos momentos no. Sí, digo, la sensación es que cada tanto aparece una ficción que uno dice, ah, bueno, están tomando Arranca un a tema, tocar un un contenido, tema, claro, pero a su vez pero es podría, una y después varias que no, digo, ¿no? Como que varias que pasa no, un poco. claro. Y podría ser un negocio. Yo creo que dejó de ser un negocio en un momento porque se pasó a producir contenido, y en eso yo creo que Polka tuvo que ver. Pasó a producir contenido que era muy argentino, muy costumbrista de Argentina, se consumía acá, a ellos les iba bien porque el canal iba bien, pero no tenía ninguna proyección como tenía antes el melodrama, en las telenovelas que siempre gustaron mucho, y que sigue gustando, porque el melodrama sigue estando dentro de series. Entonces, porque Ujú. uno ve series que sí, esto tiene elementos de melodrama. Yo creo que las plataformas pueden
comprar ficción y pueden hacer ficción porque, bueno, porque reciben el dinero directamente de los suscriptores, entonces es una gran cantidad de dinero que viene para producir y se pueden comprar y producir, si bien hay muchas cosas que vemos en las plataformas que son más de lo mismo, de repente tenemos acceso a distintas temáticas, a distintas historias, a documentales que están buenos, a ver otras cosas, digamos, también, contadas de otras maneras. Sí, acá Romina Osle dice, cooptan temas y los usan de papel de regalo que envuelve lo mismo de siempre. Como si tomaran el tema pero no se profundiza, sino que lo toman para decir, bueno, estamos hablando de esto, Estamos hablando de ese ¿no? tema, claro, que a veces, bueno, es valioso también que hablen de ese tema en una tele de aire, en un programa, como fue en 100 días para enamorarse, que estaba todo el cambio de género de uno de los personajes. Digo, hay temas que ya están y que los ponen en agenda, o y que los ponen ahí, que no, está bien, está bueno. A su vez, también ponen otros ponen, hay como un poner también un montón de programas y latas y cosas de afuera que no hablan de nada, que es una novela turca que habla de la novela, digo, bueno, también se podría hacer acá la novela. Sí, sí, que la novela turca reproduce una forma de mujer, una forma de vínculo, digo, no cuestiona un montón de cosas que quizás acá ya se están cuestionando, pero bueno, digo, esto que vos decís, producir ficción tiene un costo y quizás traer la novela de afuera les es más... No, eso definitivamente, la novela a veces la tienen por muy poca plata, porque por distintas alianzas, por distintas cosas, porque venden paquetes, obviamente que es mucho más barato para el canal poner eso, pero ahí es donde tiene que haber una legislación de decir, bueno, vos tenés que poner tantos programas de ficción como la hay en Brasil, la ley de medios de Brasil es muy interesante porque lo que obliga es que incluso los canales de cable, como MTV, como muchos canales, tengan que producir una cantidad de horas semanales de ficción o documental, y el 51% de eso tiene que ser de valor local, y tiene que ser de derecho local, o sea, tiene que ser realizadores locales, tiene que ser escritores locales. Entonces eso le da un peso a la industria y a la creación y a los creadores locales, ¿no? Total. Total. Acá Paula suma, muy interesante cuando antes mencionaron que a veces los espacios tienen más mujeres, pero no se logra cambiar el eje del contenido. Que, exacto, digo, a veces no solo implica que haya más o menos mujeres, sino que lo que hay que cambiar es la forma de presentar o de ver o de Claro, analizar porque esos... nos siguen pidiendo que estemos en ese lugar de mujer con un formato. Yo el otro día hice zapping y vi que en Polémica en el Bar había 3 mujeres sentadas. Y son 3 mujeres que están ahí y tienen que estar maquilladas, peinadas. Son 3 mujeres así. Y sí, sé, Alejandra, no sé, Alejandra Prado, no sé quién, no sé quiénes eran, pero digo, bueno, Pero incorporar tres sí, mujeres, claro, pero no se trata de eso, o sea, no, claro, hay tres mujeres, pero siguen cumpliendo el mismo rol el de mismo no, rol, de no participar, digo, exactamente. claro. Sí, sí, sí. Sí. O, Y o, en relación, o, o no incorporan a una mujer que cumple otro rol, digo, ellas no tienen por qué dejar de representar ese rol si así lo quieren, digo, yo no soy nadie para juzgar qué lugar tiene que tener Luli Salazar, tiene el que quiere y el que tiene el que no, quiere, total. pero digo, Lo que importa es la ¿por qué no hay diversidad. lugar, claro, por qué no hay lugar para la diversidad más profundamente, ¿no? Y no hay Sí, sí, aceptación de la mujer si no es dentro de un canon, ¿no? total. Si no está. Y recién hablando, nombraste dos palabras que me parecen bastante interesantes en relación a legislar y paridad. Digo, legislar, por un lado, en relación a lo que decís de una ley que establezca esto que decías de que haya más ficción nacional, producción nacional, y después también hablaste una cuestión de mayor paridad en el medio audiovisual. Entonces, las siguientes preguntas que tenía anotada tenían que ver con eso, así que
me llevaste a las preguntas, que eso está buenísimo. Lo primero es preguntarte qué pensás en relación a todo el movimiento de ley de paridad que se está haciendo en lo audiovisual, específicamente, que incluye también TV y cine, e incluye guionistas No, me y parece todas las... buenísimo y me parece muy necesario porque hay un montón de directoras y de guionistas y de editoras, y hay un montón. Digo, se nota mucho más en la dirección que hay y no tienen lugar, digamos, no le dan lugar, porque en general uno mirando los carteles, pero hay un montón de directoras y muchas veces hay muy buenas directoras que están como asistentes de dirección porque no les habilitan el lugar. Entonces creo que es muy necesario. Las músicas lograron una ley de paridad muy buena, creo que está buenísimo que eso suceda, porque es necesario que podamos, que nos habiliten los espacios que nos corresponden, ¿no? Sí, muchas veces en la colectiva hablamos de que no se va a dar naturalmente, digo, como todos los derechos que ha conquistado la mujer han sido a través de luchas muy concretas. Entonces digo algo de, bueno, pero sí, tienen que estar más, digo, pero bueno, también eso no se va a dar naturalmente si no se concreta quizás una ley hasta que quizás en un momento, ojalá no sea necesaria esa ley, ¿no? Como a veces yo pienso No, eso, digo, claro, quizás la esto, ley esto es necesario para abrir el campo es y que que en un par de generaciones el campo ya esté sería, abierto, ¿no? sería bárbaro que no hiciera falta una ley, que no hiciera falta un señalamiento, pero si no hubiera habido una ley no hubiéramos votado, porque ni siquiera tenían documento las mujeres, porque no hacía falta que las documenten. O sea, hay un montón de cambios que se van produciendo a través de cambiar y de visibilizar una situación y de gente que trabaja para lograr que esos cambios, que es muy, sí, que son muy arduos, digo, hay un montón de, de trabajo que viene de muchos años, ¿no? Como un montón de luchas de las mujeres, de luchas feministas, de luchas por el aborto legal, seguro y libre, y viene hace mucho tiempo. Ahora está más visibilizado, estamos más conscientes, hay un cambio grande. Tal es el cambio Es, que hay muchas cosas que nos empiezan a chocar, replanteos, ¿no? De construcciones propias y de otros, que estamos como atentos, pensantes, y sí. eso está bueno, porque Sí, algo que realmente, esto que vos decís de que el revisarse es revisar la estructura y también revisarse una y revisar a quienes tengo al lado, digo, pero en el buen sentido de que podamos pensarnos de que todos somos parte de esta estructura pero y que hay que claro, generar un movimiento para deconstruir algunas cosas y en ese movimiento entramos todos. Me parece interesante esto que vos decís, bueno, revisarse una también, digo, es como un momento yo siento que es claro, el medio del cambio de paradigma, ¿no? Como estamos ahí atravesando sí. ese cambio. Bueno, en lo audiovisual, en algunas productoras, bueno, no acá, no creo que acá lo estén haciendo, pero en muchos otros lugares están como teniendo asesores de género, tratando porque todo el tiempo uno, cuando está construyendo personajes, los construye, digo, en la medida de lo que es y de lo que hay, ¿no? También, y a veces uno comete errores tremendos que los va modificando y también tiene que aprender ciertas cosas. Hay un Ujú. montón de reflexiones que, que está bueno poder como abrir la cabeza, escuchar, porque me parece que es un momento para poder cambiar de una manera que nos haga más felices a todos, ¿no? Justo acá Paula pregunta algo muy parecido a lo que, o sea, en línea con lo que decías, que dice, ¿y en los roles de ficción lo ves? Esa dificultad de mover las mujeres del estereotipo, Sí, ponerlas, ¿ves que hay una dificultad en ponerlas en diferentes personajes? sí, sí. Hay,
Cuando una mujer está al frente de un proyecto, no, es distinto, pero en general hay muchas cosas que a los hombres les cuesta comprender con respecto a los estereotipos y esa rotura. Hay como cosas, sobre todo en el mundo de lo que es el melodrama, que están como muy, muy esquematizadas y es muy difícil romperlas. Y chocan mucho en esta época que se construyan comportamientos de mujer de una manera, no sé, mujeres que no, que no pueden desear, que tienen que sostener una moral de cosas que son viejas, que ya no están, que ya no significan el ser mujer. Entonces, en algunos puntos se vuelve complicado, pero yo creo que hay una apertura y un cambio. Creo que hay mucho miedo también, porque porque se está siempre en el mundo audiovisual trabajando sobre lo que funciona y sobre lo nuevo. Quiero hacer algo nuevo, pero hay miedo. Entonces hay como una mezcla de cosas que son rupturistas y que van bien. En general son de creadores, de creadores. Un productor brasileño me dijo una vez que los programas que hacía su productora, los mejores y los más rupturistas y los que llegaban como más lejos más proyección tenían, eran los que los lideraba todo el proyecto un autor. Como que el autor podía integralmente ser el showrunner de eso y manejando todos los aspectos, y eso iba para adelante. Y que, bueno, él buscaba siempre eso y me pareció súper interesante esa mirada, como que, bueno, uno como autor se adueñaba más, ¿no? De eso. Y te voy a hacer dos preguntas en relación a lo de legislar también, que tiene que ver con esta palabra legislar, pero ya no tanto en relación a la cuestión de género, sino en relación de derechos laborales, digamos. Una es muy de la coyuntura actual que estamos viviendo, que es la pandemia, que es preguntarte, digo, hace tiempo vienen circulando algunas placas de algunos compañeros, compañeras, militantes y demás, y ayer circularon varias placas de actores y actrices que planteaban esta pregunta de, en la TV ahora está permitido comer y cantar, pero no se puede actuar. Digo, ¿qué pensás en relación a esto, de las decisiones que se están tomando en relación a qué es lo que va volviendo a su actividad, retomando su actividad, y qué es lo que está quedando afuera, y si tenés una mirada en relación a esto? Sí, creo que es complejo cómo volver, creo que no es lo mismo igual actuar que comer y hablar, creo que para que pueda volver, eh, puedan volver los actores y las ficciones, o hay que construir en función de lo que se puede y hay que hacer protocolos, pero bueno, precisamente como están dedicados a hacer, el negocio está en otro lado, se están haciendo protocolos y todo, pero no los dueños del negocio porque no creo que les interese. De hecho, Polka quebró, se cerraron, no le pagaron a la gente. Ahí sí que es un problema muy grande de los actores, de los técnicos, de la gente que trabaja en el mundo audiovisual, porque realmente es algo que se paró. Y lo están abriendo en el mundo, pero con muchas restricciones, porque también es difícil por las historias que tenemos y por lo que implica la distancia. ¿Cómo hacer? Es muy complejo cómo filmar. O sea, yo creo que hay mucha gente que se está moviendo. Creo que el sindicato de SICA, porque conozco de gente, están elaborando protocolos, pero es muy complejo el tema del maquillaje, la ropa, todo es contacto. Y bueno, y después hay que modificar las historias. Mucha gente que está escribiendo cosas que tienen contenido, algunas escenas sexuales, sale toda esa línea. Acción un poco, porque entonces hay algo también en lo cual hay que volver a reelaborar qué se va a contar. Total, está bueno esto que planteás. Sí Pensar creo, cómo van a ser las primeras ficciones que se van a permitir, eh, digo, cómo desde el texto, desde la escritura, asumir la situación pandemia, ¿no? También. bueno, durante un tiempo como que había
muchos desarrollos con historias de pandemia, por Zoom, no sé, cosas así. Y después se paró porque la gente, pararon de producir eso porque la gente, y de escribirlo, porque tampoco es que se producía mucho. Porque después cuando termine Ujú. esto la gente no va a querer ver. Entonces hay mucho desconcierto también. El otro día escuché de una serie en México que terminaron de filmar la temporada, pero estuvieron todos aislados, o sea, todo el equipo en cuarentenado en un gran hotel, eh, alquilaron un gran hotel y ahí vivía toda la gente durante ese tiempo, nadie se podía ir a su casa, todos tenían que estar acá, el equipo, los actores, lo usaban como locación y después se fueron creo que a un campo, a una finca y usaron 2 lugares. Y de esa manera lograron que nadie se contagie. Bueno, Establecieron me un parece que es protocolo, una buena solución. es una buena Digo, solución. Establecieron el protocolo, lo cumplieron, fueron y salió bien. Así que yo creo que esa es una. Es bueno, los, los contenidos que se tienen que empezar a hacer son contenidos que puedan estar contenidos en sí mismos desde la producción, ¿no? ujú, total. ¿Y vos crees que hacen falta ayudas al sector, dado que está parado Sí, hace 4 o 5 meses? ¿Cómo pero ves en relación a la ayuda que está recibiendo el sector cultural? sí, yo creo que hace falta una gran ayuda al sector y creo que la industria cultural tiene que, digamos, yo creo que el Estado tiene que ayudar a la industria cultural. La verdad que la situación en la que están los actores, los técnicos también, pero toda la gente del sector es tremenda. Bueno, la situación el hecho de que los teatros no que la situación teatral es tremenda. Yo creo que deberían realmente, debería ser más fuerte el apoyo y debería todo lo que es, bueno, creo que la ciudad y nación deberían realmente apoyar a los, a los actores y a los artistas en general. No creo que estén obteniendo una buena respuesta porque nuestra situación, por ahí no tanto la de guionista, pero el que está con respecto al mundo audiovisual en ese sector, porque de hecho los autores y los guionistas en estos tiempos se invirtió en desarrollos, porque es para lo que podían hacer. Ahora están parando porque se les acabó la plata para desarrollos, pero nosotros pudimos continuar algunos, no todos, porque muchos proyectos se pararon, pero yo creo que no hay una precariedad con respecto a la cultura que es muy grande, y nosotros ya veníamos precarios de antes. Digo, un gran parate durante todo el macrismo de cero, el neoliberalismo ve a los actores, a los artistas como gente innecesaria, porque todo es mercantilismo, todo es negocio. Entonces, si sos negocio, si sos exitoso, si haces, bueno, qué lindo, ¿no? Qué bien. Pero si no, no, y realmente es una vulnerabilidad enorme. De hecho, mucha gente que estaba por laburar, suponete en teatros oficiales y todo, les querían pagar, no les pagaron, no pagaron los ensayos. Ese presupuesto lo tenés, ¿cómo no lo vas a usar en la gente? Es como, es también muy lamentable porque es como, no hay una validación cultural desde lo político, digamos. Ujú. Desde lo político y culturalmente tiene, necesitamos una validación que sí las había en otro momento de todo lo que es el arte. Y por eso, y también de la industria cultural, que era un poco lo que también dijo Puenzo al asumir, realmente la industria cultural deja mucho dinero. Realmente, la escritura de los Total. guiones y la venta de los guiones a los canales de televisión les ha dejado mucho dinero. Y ya no digo porque no se vendían las novelas de la lata, porque no les interesaba el costumbrismo, pero sí por ahí la trama y se vendían los guiones. Hicieron mucho, Total. entonces digo, bueno, hay algo también muy Sí, voraz poder reactivar eso, ¿no? Que estuvo también tan frenado, digo, más allá de la situación especial que vive ahora el país y el mundo, digo, también estuvo muy frenado en los últimos años, digo, como que hay que hacer un laburo de reactivar bastante. sí.
Bueno, nos queda muy poquito, entonces quisiera ya, como para ir cerrando, para que dure una hora y nos quede el video después cargado, porque si no, a la hora Instagram te corta el video, el vivo. Te Así que saca no el quisiera aire. que, no quisiera, claro, no quisiera que se nos corte en el medio de algo, así que quedan un par de preguntas, pero ya como para ir cerrando un poco, que no nos Dale. sorprenda el corte de video. Em, me gustaría preguntarte qué te potencia a vos al momento de escribir. ¿Qué me potencia? No sé, me gusta el trabajo, me gusta la tarea. Fíjate que se está como cargando te veo como cargando y no sé si me estás Ah, escuchando o no, si estás saliendo, no, te pero escucho. ya te escucho la voz. Sí. Yo creo que me gusta el trabajo, me potencia que me guste la historia, que me guste lo que estoy escribiendo, que me entusiasmen los personajes, me potencia a veces que algo sea difícil y no salga, buscarle la vuelta, este, creo que eso, me potencia escribir cosas distintas también, distintas para mí, ¿no? O sea, desafíos. Ok. ¿Y qué estás trabajando ahora? Digo, ¿estás con algún guión? ¿Estás generando algún texto? Estoy con una teleserie para Chile, que estamos escribiendo unos capítulos, se iba a grabar en marzo y se paró por la pandemia, así que bueno, seguimos escribiendo raro, porque bueno, uno no sabe si se va a hacer, si no se va a volver a hacer, pero bueno, ahí seguimos escribiendo, es más como una novela más clásica, y después estoy como haciendo una adaptación de una película de una novela literaria colombiana, eh, y eso es un desafío, porque es una novela que es hermosa, muy difícil, y bueno, ahí como viendo, viendo cómo va a ser eso, ¿no? ¿Y estás trabajando en equipos estos proyectos? Sí, el de Chile es con alguna gente de Chile y alguna de acá, y lo de esta película, no, en principio lo voy a hacer sola. Bueno, hay una parte que ya la hizo, que escribió la novela, ¿no? Claro. Y muy bien. Me dicen acá que mi video se tildó. Yo me veo Sí, bien, pero no sé, estoy tenemos tildada. ¿Pero me como, escuchan? Lo importante es que no se se escuche vos. escucha. Bueno, y como actriz, digo, si bien ahora estamos en pandemia, porque también sos actriz, ¿tenés algún proyecto o algún deseo? No, iba a trabajar iba a hacer un papel en una serie que también se iba a hacer en mayo, se suspendió y se va a hacer el año que viene, así que bueno, ahí estoy, en eso, falta tanto para el año que viene, y por ahora no, por ahora nada, ahí armando algo con alguna gente amiga y querida y admirada, pero por ahora volveremos cuando volvamos. Sí, claro, en pandemia, pero bueno, tenías ahí un par de proyectos que están en la espera, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, bueno, buenísimo. ¿Alguna pregunta? Nos quedan unos minutitos. ¿Alguna pregunta que nos quieran hacer quienes nos están escuchando? Hace un rato se nos fue un comentario de alguien que decía que salieron unos créditos eh, cuando hablábamos en relación a la ayuda del sector, digo que ya viene hace varios años en una situación de precarización y esto de la pandemia no está colaborando con la situación. Y nos No, decían que había porque unos créditos, pero que no son subsidios. Nos comentaban ahí en un comentario que pasó hace un ratito. claro, es que un crédito en este momento, bueno, está bien, pero falta para que se reactive, entonces es como llevar la agonía. Yo creo que había algo del Fondo Nacional de las Artes, vi otras cosas, todos eran montos que que son chicos en relación a lo que cuesta vivir, en lo que la luz, no solucionan, y creo que
más allá de esta ayuda, me parece que hay un montón de cosas que hay que repensar. Y yo creo que el apoyo a la cultura es algo que hay que repensarlo mucho. Sí, totalmente. Hablando de esto, volviendo a retomar este tema, quería preguntarte cómo es en relación a la autoría, cuando se reproduce en plataformas tipo Netflix. Digo, tengo entendido que la plataforma no da su porcentaje de derecho de imagen a los actores y actrices. Digo, es algo que todavía no se ha logrado. Netflix Argentina. Quería preguntarte cómo es en relación a lo autoral, porque no lo sé. O sea, de verdad, tengo... Sabes que yo tampoco lo sé con respecto a las plataformas y a Netflix? Sé que yo creo, pero prometo averiguarlo porque la gente de Argentores en ese sentido siempre evacúa todas las inquietudes que tenemos, pero yo creo que ellos tienen un acuerdo con Netflix y con algunas otras. Buenísimo. Pero no lo sé, no puedo dar fe de eso exactamente, o no puedo explicarte cómo es, Ajá. sí sé con respecto al aire y todo eso, pero puedo averiguarlo y dártelo en la semana para que vos lo puedas comentar. Está bien, sí, lo averiguamos. Sé que con los actores y las actrices el derecho de imagen no se paga, por eso me acordé y pensé, bueno, ¿qué pasará en relación a lo autoral Sí, en esas plataformas? es un tema re complejo porque nosotros tenemos una ley de derecho de autor que es muy buena y tenemos una sociedad que, bueno, que va defendiendo los derechos y se va comunicando con otras sociedades, pero el mundo en este momento está dividido en las dos maneras en las que se rige el derecho de autor y los americanos tienen el copyright, entonces ellos tienen otro tipo de contratos, otro tipo de situaciones y otro tipo de entidades. Entonces cuesta ponerse de acuerdo en los contratos porque es distinta la manera de contratación y las sesiones. Entonces, hay una parte de lo que nosotros tenemos ganado como derecho que lo perdemos por, por eso. Por eso está bueno consultar siempre con argentores para poder tratar de Totalmente. acercar las partes y que a lo mejor, porque a veces hay cuestiones que perdemos de derecho que no tiene, que podríamos no perderlas simplemente si los demás las entienden, pero en general es bastante complejo el tema, Está porque bueno esto que decís de acudir a argentores, digo, no estar, sí, saber sí, que no estamos solos, no, solas, no, digo, no, como, no, eso y está que buenísimo. hay espacio y hay respuesta. Este, hay respuesta Total. para esas preguntas, sí. Y o si no, siempre consultar con argentores, con otros colegas, con compañeros. Está también otra asociación de guionistas que guiar, que también, y hay gente con experiencia y no tener miedo de preguntar. Siempre uno de la experiencia del otro puede aprender un montón y siempre están los demás y los que ya por lo menos hicieron un camino para a lo mejor evacuar una duda o dar una mano o ayudar. Yo creo que eso es parte, también hacer red en la información, para no quedarse solo y decir, bueno, esto es así, ya está. Hermoso escucharte y me encanta que cerremos la entrevista con esto de hacer red en la información, Sí, digo, y sabiendo que la compartir la información es información. poder, saber que nosotros somos quienes podemos distribuir esa información o ese conocimiento por una experiencia previa a un compa o una compa que está iniciándose o que tiene una duda, me parece que eso es clave, digo, ser red entre nosotros es fundamental, entre nosotras, entre las autoras, en relación a también la dificultad de abrirse en el medio, me parece muy clave esto que hablas de ser red y dejar que la información circule, digo, que eso nos empodera, digo, Pero totalmente. Yo, ahí hay un nivel sobre de todo empoderamiento. desde hace un año o un tiempo, estoy parte de un grupo que es por WhatsApp de guionistas y que compartimos un montón de información, de contención, la verdad que unas minas bárbaras que, bueno, en pandemia también fueron fundamentales, ¿no? De ayuda, de contención, pero también muchas veces de consulta, che, esa cosa de pasarse laburos. Creo que hay que ser solidario y Buenísimo. unirse y hacer red
y todos somos distintos, todos tenemos nuestras cosas, todos somos a veces divertidos y a veces insoportables, pero estar juntos nos hace mejores siempre. Y además somos menos vulnerables. Total, sí, total, es verdad. O la vulnerabilidad, cuando sabes que es compartida, se siente un poco mejor, Pero ¿no? claro, Como, claro, claro. No porque sea bueno, malo alguien, ser vulnerable, pero me estaba no, refiriendo no, frente a otros que, que puedan sí, vulnerarnos al pedo. totalmente. Bueno, Bueno, Marce, un placer charlar con vos, igualmente. siempre. Me alegra que nos encontremos por este vivo de la colectiva de autoras. Un placer tenerte para todas nosotras. El video va a quedar subido en nuestro Instagram, así que lo pueden pasar. Esto le digo a quienes estén mirando y escuchando también. Y vos también, Marce, si querés pasarlo. Y bueno, muy contenta con la experiencia y con esta charla. Nos debíamos un café y nos hicimos una entrevista, mira. Es verdad. Le Un dimos beso una enorme, vuelta. Pilar. Muchas Bueno, gracias por la abrazo entrevista, un rato enorme. hermoso. Un abrazo Gracias. enorme. Un abrazo Abrazo. para todos los que escucharon